Continuando con el programa del octavo Congreso Anual de Derecho de la Competencia y el Consumo organizado por la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia, tenemos acá de invitado al doctor Alejandro García, socio a cargo de la oficina Brigar Durrutia en Cali y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia, ACDC. A la doctora Ida María Mestre Ordóñez, directora jurídica Asobancaria, al doctor Carlos Aldana, vicepresidente de Cumplimiento de Bancolombia, y a la doctora Luz María Mercado, Legal and Compliance Senior Director Story, con el tema Actualidad en materia de libre competencia en el sector financiero. Modera el doctor Felipe Serrano, presidente de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias a todos. Para mí es un gusto moderar este panel con Carlos, Ida María, Luz María y Alejandro. Quisimos desde la asociación explorar temas de derecho de la competencia en el sector financiero, aprovechando los cambios recientes que se han producido en la industria para revisar no solamente los retos que existen en materia de libre competencia en el sector financiero, sino adicionalmente también para revisar cómo es la aplicación de estas normas en el sector financiero. Así que, en primer lugar, vamos a hacer una revisión muy interesante sobre cuáles son aquellos principios o reglas que diferenciarían la aplicación de las normas de competencia al sector financiero, cuáles son esos retos que nos presenta la nueva era digital, las fintech y las distintas oportunidades de negocio que hoy en día se están materializando en Colombia, así como cuáles son los avances que se han producido o novedades en materia de competencia en el sector financiero en el mundo. Yo quisiera empezar hablando de un tema que es relativamente histórico, pero reciente. Cuando se tramitaba la ley 1340 de 2009, había un debate sobre la Autoridad Única de Competencia, sobre si la Superintendencia de Industria y Comercio debería ser no solamente la autoridad que en todos los sectores de la economía investigara los abusos de la posición de dominio, los acuerdos anticompetitivos que ocurrieran u otra conducta unilateral, sino también si debería ser la autoridad que debería revisar las integraciones empresariales en todos los sectores de la economía, incluyendo el sector financiero. Finalmente la ley se decantó porque en materia financiera, vigiladas, cuando hubiese integraciones vigiladas por la Superintendencia Financiera, quien sería competente para revisar esas operaciones sería la Superintendencia Financiera, con un concepto previo no vinculante de la Superintendencia de Industria y Comercio. Dicho eso, y teniendo en cuenta ese antecedente, a mí me gustaría empezar a tocar base en la relación entre competencia y sector financiero con una pregunta para Carlos y que en última se centra en que nos cuenten su experiencia, además, no solamente como hoy vicepresidente de cumplimiento, sino también como conocedor legal y profesor, además, de la Universidad de los Andes en estas materias, que nos cuente cuáles son las características del sector financiero que deben ser tenidas en cuenta al momento de aplicar las normas de competencia. ¿Y qué haría, diríamos, o qué hay de diferente en la aplicación de estas normas al sector financiero de lo que ocurre con cualquier otro sector de la economía? Con un añadido que tiene que ver con el contexto en muchos sitios del mundo, pero también en Colombia, de estas, digamos, a veces debates que se producen sobre si uno debería o no debería regular algunos precios para otorgar mayor acceso al mercado, etcétera. Entonces, Carlos, bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a este congreso. No, a ti, Felipe, y primero que todo un saludo muy especial a mis colegas de este panel y a todos ustedes. Un gusto verlos y nuevamente gracias por la invitación.
Bueno, Felipe creo que hace una pregunta bastante extensa. Entonces, arrancaré por partes. Y creo que arrancas por el tema que resulta fundamental para estudiar estas materias desde la óptica de un banco. Y es qué diferencia un banco de otra empresa cualquiera en Colombia y en realidad en el mundo, porque esta discusión es universal. Y si ustedes miran en el caso colombiano, en nuestra Constitución, en el capítulo, justamente en la sección económica de la Constitución, 2 artículos después del 333, que es el de la libre competencia como derecho, tenemos un artículo que es el 335, que el artículo 335 lo que dice es que las actividades que tengan que ver con el aprovechamiento, manejo e inversión de los recursos del público son actividades de interés público y que por esa razón requieren una intervención especial del Estado. Entonces, al sector financiero, justamente por tener esa connotación especial de ser el depositario de la confianza del público, en el que todos debemos dormir tranquilos de que una vez hayamos depositado unos dineros en nuestro banco, esos dineros los vamos a poder utilizar en función del producto que hayamos tomado, ¿cierto? Eso lo debe dejar uno tranquilo. Se crea en la Constitución un andamiaje, Felipe, y todo es particular, en el sentido en que se le da al Congreso una instrucción especial para que por medio de ley, en este caso ley marco, defina unos objetivos de la intervención. Entonces es una regulación especial que distingue un banco de un almacén de calzado, porque al ser de interés público, el Congreso debe expedir unas leyes que se llaman leyes marco, en este caso con criterios objetivos de la intervención, para que a su vez el gobierno, el Ejecutivo por medio del Ministerio de Hacienda, expida unas normas en donde se ejerza esa intervención. ¿Y con qué objetivos o con qué propósito? Sin duda el fundamental es de la Constitución, que es proteger la confianza del público. Si esa actividad se presta mal, no solo se lleva al traste la confianza del depositante en el respectivo banco, sino en realidad puede detonar una crisis económica, como ha ocurrido varias veces en distintas regiones, en distintos países y en distintos tiempos. Entonces es algo sagrado que es fundamental para que la economía de un país funcione bien. ¿Y con qué objetivos? Preguntaba Felipe, ¿cuáles serían como las diferencias o qué podemos de relación establecer entre esa regulación financiera que, insisto, tiene el propósito de proteger los recursos del público y su confianza con el derecho de la competencia? Entonces, el derecho financiero realmente es un derecho bastante universal en cuanto a que como área del conocimiento jurídico suele compartir en todos los países los mismos postulados. Entonces, ¿cuáles son esos postulados de manera general? Entonces, uno, importantísimo, proteger la estabilidad del sistema, evitar riesgos sistémicos, evitar que haya crisis económicas que toquen el bolsillo de todas las personas, de las firmas, las personas, los gobiernos, los extranjeros. El segundo, proteger a los consumidores, que los consumidores tengan acceso a productos y servicios financieros con los estándares de calidad que se espera, debidamente informados, que tengan acceso, digamos, a la asesoría que corresponde al producto que toman. Tercero, proteger a los inversores. Como el sector financiero es un sector muy globalizado, hay que proteger la confianza de los inversionistas que han acompañado con su capital esta industria financiera. Cuarto, proteger la estabilidad del sistema en cuanto a evitar que se utilice para la comisión de delitos financieros, lavado de activos. Quinto, y no menos importante, y por eso cierro con proteger la libre competencia. Entonces, ¿qué reflexión hace uno ahí si esos son los principios con los que un regulador financiero debe establecer un marco de actuación para que funcione el sector bancario? Debemos proteger la confianza de las personas, debemos proteger a los consumidores y también, obviamente, promover que la industria financiera actúe en unos marcos de libre competencia. Entonces, no son excluyentes, pero es uno más de otros principios que comprenden la actividad financiera. ¿Y qué particularidad entonces tiene este asunto en la regulación financiera en lo que tiene que ver con la competencia? Que otra vez, a diferencia de tener un almacén de calzado, la forma en que se presta el servicio financiero por la relevancia que tiene para la sociedad exige unos licenciamientos
para la entrada unas formas de operación especiales e inclusive en la salida también tienen unos regímenes especiales. Entonces, en cuanto a la entrada, si yo quiero ser banco, tengo un sinnúmero de requisitos justamente para proteger de que la persona que esté prestando ese servicio tenga o nos dé las garantías suficientes como sociedad. Entonces, les pongo un ejemplo. El capital mínimo para operar como banco en Colombia son alrededor de 130.000 millones de pesos. Capitales mínimos que no existen o no se exigen en otros sectores. Aquí sí. Y adicionalmente tengo que validar frente a la autoridad, que en este caso es la Superintendencia Financiera, la mencionaba Felipe, las calidades, la idoneidad moral, no solo la solvencia profesional, sino la idoneidad moral de los dueños del capital que están pidiendo licencia para ser bancos y de aquellos que van a administrar la compañía. Y asimismo se va a exigir el montaje de un sistema de administración de riesgos robusto, unos estándares de gobierno corporativo que exceden los de una sociedad comercial normal, entre un sinnúmero de factores de calidad y prestación de los servicios y conducta de aquellos que están de cara al público. Entonces, todo esto para decir que si bien la libre competencia es un postulado universal y en Colombia igualmente aplica, que debe ser extensible a la industria financiera, debe tenerse en cuenta esa particularidad de que no cualquiera puede prestar un servicio bancario, sino que requiere el previo licenciamiento del Estado, cumpliendo unos requisitos muy altos. Entonces yo quería, de cara a la pregunta que hacía Felipe, puntualizar eso, y de ahí, al margen de la opinión personal que uno pueda tener de cómo quedó la versión en la ley 1340, que sea el superintendente financiero, con las calidades que le da la Constitución y la ley, quien en el tema de las integraciones tenga la opinión final si se quiere. Gracias, Carlos. En ese orden de ideas y un poco pasando a profundizar sobre discusiones que en ocasiones se tienen o ideas que en ocasiones se oyen respecto de la intervención del Estado en el sector financiero, más allá de esa regulación, diríamos, de cierta protección a los consumidores en materia de seguridad, etcétera. Yo quisiera un poco que nos hablaras sobre el tema de la regulación de precios. Creo que ese es un tema que digamos, pasado por distintas, digamos, discusiones. Ahorita vamos a hablar con Ida María del tema de la tasa de usura, pero quisiera un poco que nos hicieras una reflexión si esa sería una manera idónea o es una manera idónea de proteger al consumidor. Claro que sí, no, es una pregunta igualmente profunda. Y en relación con eso, vuelvo a la filosofía de qué debe tener en cuenta un regulador financiero. Entonces, los objetivos que debe tener en cuenta antes de promulgar cualquier norma, ya sea el mismo Congreso, ya sea la Unidad de Regulación Financiera en el Ministerio de Hacienda o la Superintendencia Financiera de Colombia, cualquiera de los tres que tienen capacidades, si se quiere, en distintos grados de regulación, debe tener en cuenta los objetivos que mencioné: proteger a los inversionistas, proteger la estabilidad, proteger la libre competencia, competencia justa, prevenir el crimen financiero, proteger al consumidor. Uno se pregunta entonces, Felipe, si esos son los objetivos que yo tengo, que me los da la Constitución, las leyes, para que yo regule, ¿bajo cuál de esos objetivos estaría yo actuando si promuevo una regulación de precios en alguno de los productos y servicios financieros? Que entre otras cosas son absolutamente dinámicos, digamos, la influencia de la tecnología, ya vamos a hablar de las fintechs, en un entorno competitivo amplio y digamos, líneas de negocio cada vez más amplias para los agentes financieros y no financieros que están intermezclándose en las ofertas de valor que le dan a los clientes. La gran pregunta para resolver tu pregunta sería cómo beneficia eso a alguno de los 5 grandes postulados. Yo no tengo una respuesta concreta de identificar que en X, Y o Z producto o servicio financiero pueda resultar conveniente intervenir los precios. Esa sería mi opinión personal. Muchas gracias. Hay un debate que se ha dado en distintos foros financieros, pero poco en un foro como este de libre competencia, que es el de la tasa de usura, la existencia de una tasa de usura. Y las distintas razones que hay para contemplar un régimen como ese y determinar cuáles son sus efectos o a quién beneficia o a quién perjudica. Y a mí me parecía fundamental tocar ese tema acá porque es un tema de competencia pura. Hace
hace más o menos unos 50 años, 40 años tal vez, Alfred Kahn, que es uno de los padres de la deregulación, lo nombraron en lo que en su momento era la aeronáutica civil de los Estados Unidos. En esa época, los precios de los tiquetes aéreos eran regulados. Había un precio máximo que podían cobrar las aerolíneas por un tiquete, digamos, de una ciudad a otra. Y la razón era precisamente proteger a los consumidores de ciertos abusos. Alfred Kahn, que era profesor de la Universidad de Cornell, lo nombran, llega a ese puesto, cuya única función que tenía era de regular los precios, promueve un cambio de legislación que quita esos límites y los precios, digamos, quedan libres, que es lo que hoy en día existe. Cuando uno ve la curva, esa desregulación de un precio máximo, lo que hizo fue tirar hacia abajo los precios. Es decir, la competencia empezó a ser mucho más vigorosa, porque la gente lo que hacía de alguna manera era tener un indicador al cual se pegaba. Entonces, Ida María, a mí me gustaría que tú nos hablaras sobre la razón de ser, digamos, de los argumentos más bien para mantener o eliminar una tasa de usura. ¿Qué dicen los estudios que ustedes han hecho? ¿Qué dice la evidencia? Y en última, si eso se llegara a eliminar, ¿cómo podría uno efectivamente proteger al consumidor, que es una preocupación, pues, por supuesto, primordial? Gracias, Felipe, y a todas las personas que volvieron del almuerzo, mil gracias. Poco a poco lo hemos logrado, ¿cierto, Carlos? Bueno, efectivamente, como lo dice Felipe, la tasa de usura, sin perjuicio de que no aplica exclusivamente al sector financiero y es un delito para todas las personas, que eso a veces la gente lo olvida, ¿no? Y piensa que esto solo aplica a las entidades financieras y por eso las entidades financieras somos pioneras en esta discusión. Se creó como una herramienta de protección al consumidor, digamos, por supuestamente un abuso de una posición dominante eventualmente de quien presta los recursos a ese consumidor. Y la creencia, digamos, para apoyar lo que estás mencionando ahorita, de todas las personas es que todas las tasas de interés tienden hacia la usura porque es un referente. Esa es como la creencia, pero la realidad es súper diferente. Por supuesto, si nos vamos a mirar tarjetas de crédito, eventualmente me van a decir que soy una mentirosa, es cierto, pero digamos lo que es cierto es que la tasa de interés es un precio complejo que obedece a una cantidad de cosas, razones de política económica, razones, digamos, de la capacidad financiera del mismo, digamos, acreedor, porque en la medida que puede soportar más o menos un riesgo, tiene que transferir, digamos, la asunción de ese riesgo, la cantidad de información disponible del deudor, a qué sector económico pertenece, cuáles son los flujos de ingreso de esa persona, si tiene una garantía que eventualmente respalde la obligación. Todo eso hace parte de un conjunto bastante complejo de elementos que se tienen que tener en cuenta, digamos, al momento de fijar una tasa de interés. Esa es como la premisa fundamental de este lado de la relación en la realidad. Y al final del día, ¿eso qué nos dice? Que por supuesto, como hay diferencias en el otro lado de la relación, es decir, en el deudor, lo que sucede a ciencia cierta es que cuando una de las, digamos, características falla o es menor, pues sube el precio, por supuesto. Entonces, si no hay garantía, la tasa de interés es más alta. Eso es lo que pasa con las tarjetas de crédito, justamente, ¿no? En una tarjeta de crédito no hay garantías por regla general. En una tarjeta de crédito no hay certeza de qué plazo el deudor va a utilizar en pagar la deuda, ¿no? No sabemos si bueno, a pesar de los seguros, que eso es otra cosa, pero digamos en términos generales, no sabemos si va a perder el trabajo, no va a perder el trabajo, las fuentes son distintas, el análisis es totalmente distinto. Pero si nos vamos al otro lado de la relación, es decir, a un crédito comercial, y Carlos no me dejará mentir acá, es absolutamente distinto, porque yo le hago un análisis absolutamente exhaustivo a ese deudor, sector económico, flujos, capacidades, garantías, etcétera. En ese caso van a ver, por supuesto, una tasa de interés mucho más baja. Entonces,
para ir respondiendo preguntas que seguramente les van a salir. ¿Qué pasaría si se elimina la tasa de interés? En principio, perdón, la tasa de usura, gracias. La tasa de usura, no, la tasa de interés, no, por favor, porque se nos quedamos sin trabajo, Carlos. La tasa de usura, lo que pasaría en principio, nada. Qué susto. No, lo que pasaría es nada, en principio, en relación con el precio. ¿Qué pasaría? Sí pasaría que eventualmente algunas personas que están por fuera del nivel de riesgo que permite asumir esa tasa podrían ser incluidas, porque entonces esa tasa, digamos, del lado de competencia lo que hace es que restringe el acceso de algunas personas al crédito. Sí, es por el otro lado. Del lado de la competencia de los acreedores no pasaría nada, pero del lado de la competencia de los deudores, pues algunos se quedan por fuera hoy, porque esa tasa no es suficiente para cubrir ese riesgo. Y esto no se los estoy diciendo porque yo trabajo en la asociación bancaria y que defiendo los bancos que quieren ganar más plata. No, eso no es cierto. En Perú, en 1991 se liberalizó totalmente la tasa de interés y lo que muestra la evidencia es que en Perú en 10 años se cuadruplicó el acceso al crédito. Y esto no de parte de las grandes empresas ni de las personas superformales, sino el microcrédito o lo que hoy, digamos, en este momento de nuestra historia eventualmente podríamos llamar la economía popular y comunitaria. ¿Cierto? Que son estas personas de las cuales no tenemos mucha información, no tienen muchas garantías para ofrecer, por regla general no las tienen, no son formales, no, mil cosas. Esas personas hoy, por cuenta de la tasa de usura, no pueden acceder al crédito formal. ¿Qué pasa con esas personas? Se van al gota a gota donde les importa un pito la tasa de usura. Y no solo les importa un pito la tasa de usura, sino que además hay unos riesgos de seguridad. Entonces, la asociación bancaria históricamente, mucho antes de que yo y eventualmente muchos de ustedes estuviéramos ejerciendo profesionalmente, propende por la eliminación de la tasa de usura. Porque al final del día lo que queremos con eso no es ganar más, sino brindar acceso e inclusión a las personas que hoy lamentablemente no son objeto de crédito. Y con eso además cumpliríamos una de las finalidades que menciona Carlos, que están en la Constitución Política, que también es la democratización del crédito. Esa es otra de las finalidades de la intervención del gobierno nacional y en esa medida, digamos, es que para nosotros es muy importante, a pesar de que lo hemos disminuido en intensidad y en frecuencia de mencionarlo, pero ahora, digamos, Colombia FinTech se nos ha unido a esta senda. Es que, ay, perdón. Es muy importante, perdón. La eliminación de la tasa de usura. Ya. Te iba a hacer una pregunta de doble chequeo, pero ya vuelvo contigo. Luz María trabaja para una fintech. Parecía muy importante tener la visión, digamos, de una empresa como Story, que además, según entiendo, se enfoca sobre todo en esas personas que tradicionalmente han estado excluidas del acceso al crédito. Y en ese orden de ideas, a mí me gustaría que usted, que digamos, está de alguna manera en una empresa que no es o no ha estado tradicionalmente en el mercado, nos diera su visión sobre lo que María nos cuenta de la tasa de usura, pero adicionalmente nos cuente qué aspectos regulatorios cree usted que en Colombia están fallando o qué oportunidades de mejora, como se dice hoy en día, existen para que haya más competencia en el sector financiero desde su perspectiva. Gracias, Felipe. Gracias, Felipe. Gracias a todos y a la asociación por la invitación. Yo quisiera empezar con unas cifras que para mí son muy dicientes. El 65% de los colombianos no tiene
acceso a productos de crédito y el 77% de los colombianos no tiene tarjeta de crédito. Adicionalmente, más del 20% de los colombianos acude a los gota a gota. ¿Eso qué nos muestra? No que los colombianos no estén interesados en tener acceso al crédito, sino que, con el respeto a mi copanelista Carlos Aldana, que a la banca tradicional no le ha interesado otorgar productos de crédito a poblaciones que tienen un riesgo mucho más alto. ¿Qué pasa cuando llegan fintech como Story o como muchas otras más a penetrar en el sistema financiero colombiano? Lo primero que uno se encuentra es que digamos, las compañías son libres de prestar, emitir tarjetas de crédito sin ser una entidad vigilada, porque el riesgo es totalmente de uno, pero que si quiere captar recursos del público, tiene que someterse a todo ese proceso de licenciamiento, que normalmente las compañías fintech se van por una compañía de financiamiento. ¿Por qué es tan importante para una compañía que presta tener también depósitos? Primero, porque sirve para fondear su operación y en esa medida que el crédito no sea tan caro. Pero segundo, hay una relación también muy cercana entre los depósitos, el crédito y el rendimiento que se da a los depósitos. En países, y lo ato con lo que decía ahorita respecto de los temas de asobancaria, en países como México, donde no existe la tasa de usura, el rendimiento de los depósitos es de más del 15%. En Colombia estamos empezando a ver competidores nuestros como Pibank, como Nu, como Lulo, que remuneran los depósitos. Eso es deseable porque eso además fomenta el ahorro de los colombianos. ¿Cómo se logra eso? Liberando la tasa de usura. Para que en la medida que yo pueda prestar y regular además mi riesgo de crédito, pueda además remunerar el ahorro, que es algo muy importante. ¿Qué pasa con las fintech? Lo primero, procesos de licenciamiento de una compañía de financiamiento se tarda más o menos 18 meses. Ese es un periodo excesivamente largo para poner en marcha una compañía. De acuerdo en que hay que cumplir los requisitos de gobierno corporativo, de acuerdo en que hay que tener los más altos estándares en materia de riesgo y de acuerdo también en que el capital es súper importante. Pero 18 meses desestimula mucho también esas ganas de poder poner en marcha algo que les sirva a los colombianos. Segundo y muy importante, la forma en la que segmentamos los riesgos, las compañías fintech es muy distinta a los de la banca tradicional. ¿Por qué? Porque nuestros clientes o un cliente, por ejemplo, de Story, no es un cliente que tenga 10 productos financieros, 3 productos financieros, un crédito hipotecario. Nuestro cliente de pronto tiene un celular prepago y una cuenta de Nequi. En esa medida, el tema de finanzas abiertas es fundamental para poder obtener información de los clientes. Pero no solo eso de finanzas abiertas, sino también, por ejemplo, pensar de una manera más innovadora algunos temas que también tocan con la protección de datos. ¿Qué es fundamental, por ejemplo, para nosotros? Lograr obtener acceso a la geolocalización. ¿Por qué? Nos permite identificar focos de riesgo. Tener acceso a permisos de los celulares para ver qué aplicaciones tienen nuestros clientes. Un ejemplo que daba esta mañana. Si nuestros clientes tienen descargada la aplicación de conductor de Uber, eso nos da seguridad de los ingresos del cliente. Entonces, ¿para qué sirven las finanzas abiertas? ¿Para qué sirve el conocimiento profundo del cliente? Para aprender a segmentar y ofrecer. Repito, 65% de los colombianos sin acceso al crédito es una cifra totalmente alarmante que uno debería intentar revertir de alguna forma. Y de cara a cómo promover la competencia, uno se encuentra o se estrella de alguna forma con, por ejemplo, proyectos de ley como los que hay en curso ahorita en el Congreso, que llaman mucho la atención porque van totalmente en contra de la libre competencia. Empiezo por uno, la ley de borrón y cuenta nueva. Tuvimos una ley de borrón y cuenta nueva hace un par de años
¿Qué pasa cuando se borra totalmente el dato? Y Historia es una compañía que le presta a personas que están reportadas en las centrales de riesgo, pero nos permite segmentarlo, conocerlo, aprender y sobre todo ver qué cupo de crédito le doy. Cuando yo no tengo conocimiento de eso, le puedo dar unos cupos que además la persona no está en capacidad de manejar. Entonces, el proyecto de borrón y cuenta nueva creo que de nuevo previene el ingreso de compañías fintech en Colombia, pero además también creo que al final lo que permite es que los jugadores tradicionales del mercado, que son quienes tienen históricamente la información, puedan ofrecer productos que nosotros no. Segundo, algo que me llama mucho la atención, obligar a que los depósitos de bajo monto sean aperturados de manera presencial y con identificación biométrica. Un depósito de bajo monto se debería abrir solo con la cédula y de manera digital, porque ¿qué estamos buscando? Que las personas que están en la ruralidad puedan abrir su depósito de bajo monto en cualquier parte. Y tercero, un proyecto de ley, a propósito de la pregunta que le hacía Felipe a Carlos, un proyecto de ley sobre costos fijos en comisiones de cobranza y en cuotas fijas mensuales a los clientes. También en retiros. ¿Eso qué pasa? Que eso solo beneficia a las economías de escala. Entonces, previene, y lo que uno ve cuando ve esos proyectos de ley que me sorprenden es primero un desconocimiento profundo de algunos congresistas de la realidad colombiana, pero segundo, que cada vez que el mundo entero intenta avanzar en materia de préstamos, de créditos, de ahorros, de conocimiento del cliente, con la regulación se ataja eso. Y eso es lo que deberíamos prevenir, y yo creo que a eso le deberíamos poner la lupa todos los de este panel, pero sobre todo todas las personas que quieren acceder a otros productos y que les interesa además porque el crédito dinamiza la economía. Gracias, María. Digamos, respecto a lo que usted dice, y haciendo usted, digamos, una diferenciación entre entrantes e incumbentes, creo que a pesar de esa categorización que usted hace, estarían, Carlos, de acuerdo en muchísimas, digamos, en muchísimas regulaciones o en no darle la bienvenida a ciertas normas. Me gustaría conocer tu opinión en ese aspecto. Gracias, Felipe. Y de acuerdo, yo creo que de los comentarios y reflexiones que hace Luz María coincidimos casi que plenamente, porque el objetivo no puede ser otro sino llevarle productos y servicios financieros de calidad a la gran mayoría de las personas. El único comentario que quería, ya me mencionaste con nombre y apellido, entonces le permito contestar a tu reflexión. Cuando hiciste la afirmación de, oye, a los bancos hay ciertos sectores de la población a los que no les quiere prestar. Entonces yo quiero hacer doble clic a ese comentario. Y hablo por mí. No, está perfecto. Si esto no está preparado. En el caso de Bancolombia, que creo que es extensible al sector financiero, voy a hablar por Bancolombia, por supuesto, Y yo te replico. y tú te extiendes a los demás. Bancolombia tiene en Colombia 25 millones de clientes. Entonces, la afirmación no es que no. Los colombianos de alguna forma no acceden a los productos y servicios de Bancolombia, pues la mitad. 25 millones de colombianos, 45 millones de transacciones al día, 600 sucursales, 50.000 corresponsales bancarios. Es decir, el interés del banco no es otro que estar en la cotidianidad de los colombianos. Ese es el propósito. Ese es el propósito. No es un lema, sino realmente es el interés por el que Bancolombia está presente en la vida de los colombianos, llevando sus soluciones con productos financieros y no financieros. Por supuesto, Bancolombia y todos los bancos trabajan con una ecuación que no es universal en las compañías. Entonces me refiero al balance general de una compañía común y corriente. Si uno mira al lado izquierdo del balance de una compañía, que es el activo y es qué hace, también mira al lado derecho del balance y es cómo lo financia, que no hay sino dos partes en un balance, o con plata prestada o con plata de sus socios, ¿cierto? El pasivo y el patrimonio. ¿Qué particularidad tiene el negocio bancario? Que la parte izquierda del balance, que es a lo que se dedica, que en el caso de los bancos en esencia es prestar plata, hay un renglón también de operaciones de tesorería, efectivo, propiedad, planta de equipo, pero en esencia el balance de un banco en la izquierda es cartera. No financia, a diferencia de la mayoría de compañías en los otros renglones de la economía, con la plata prestada.
Es decir, más o menos de cada 100 pesos que están en el activo del balance de un banco, 85 pesos son prestados. Es decir, justamente por eso es que el artículo 335 de la Constitución le da un interés público a esa función de que con plata prestada se preste la plata. Que esa es la relevancia de un sistema financiero sólido en la economía, que crea riqueza. O sea, la plata circulante en la economía no solo es la producida impresa en el Banco de la República, el M1. Realmente varias veces multiplica eso el sector financiero, porque cada vez que recibe depósitos los coloca, recibe depósitos los coloca, es una plata que está en los asientos contables de los bancos en los que la gente confía, pero es plata que está creada justamente por esa transformación del ahorro en inversión. Y esa función, Luz María y todos, por eso es que el interés público exige unas normas especiales, y como sé que la plata que estoy prestando no es mía, 85 de cada 100 pesos son de las personas que confiaron en mí en depósitos, la mayoría a la vista, cuentas corrientes y de ahorro, otras de corto plazo como CDTs, y que yo las transformo en créditos de largo plazo. Esa transformación de montos y plazos requiere ser excesivamente cuidadoso. De allí que la regulación bancaria es una regulación prudencial, en donde la prudencia de la gente que ejerce esa actividad es lo que debe ser el mantra, la piedra angular de cómo hacerlo. Entonces a esos clientes, los 25 millones de clientes que no tiene Bancolombia en Colombia, no es falta de interés de acompañar, sino es porque sé que debo ejercerlo con la mayor responsabilidad y tengo unos estándares de riesgo que cubrir, y de hecho no puedo poner en riesgo estos depositantes que confiaron en mí. Entonces ya solo quería hacer esa pequeña precisión, pero creo que en la mayoría de lo que nos compartes coincido casi en su integridad. Estando de acuerdo, gracias Carlos, estando de acuerdo con que la tasa de usura, tanto para una fintech como para un banco como Bancolombia o cualquier otro banco que lleve tiempo en el mercado, digamos, no promueve el acceso al crédito, y habiendo tanta evidencia, me gustaría, María, preguntarte, ¿por qué no se ha logrado dar ese paso de esa eliminación? ¿Por qué no por decisión? Al final del día nos tocaría sacar adelante un proyecto de ley que elimine el delito de usura, uno. Entonces eso no ha sido posible. Lo que se ha hecho, digamos, de parte del gobierno nacional, que eso es un reconocimiento que tenemos que dar, llamemos históricamente, es para usar una palabra que usaste, Luz María, una segmentación. Se liberalizó en estricto rigor cuando se creó la figura del microcrédito, permitiendo una tasa de interés más alta. Entonces, digamos, sin perjuicio de que hay una tasa de usura para microcréditos, es una tasa más alta que la de un crédito normal, digamos. Esa es una. Y más recientemente, un decreto también del Ministerio de Hacienda hizo una segmentación, digamos, del microcrédito en sí mismo, tomando en consideración ubicación y tamaño de los deudores. Esas dos cosas lo que llevaron fue a un reconocimiento de unos estándares de riesgos distintos, y en consecuencia unas tasas de interés distintas, que lo que evidenciaron fue que efectivamente había unos segmentos que no era que las entidades no quisieran atender, sino que no podían atender, que era un poco lo que yo les decía antes. La tasa de usura lo que generaba era un techo a partir del cual no era posible llegar a algunos segmentos de la población. Entonces, ¿por qué no hemos podido eliminar la tasa de usura? Por falta de decisión. Es por eso. Evidencias de las bondades a nivel nacional, las dos que menciono, a nivel internacional, un montón, porque sin perjuicio de que hay distintas regulaciones en materia de tasa de interés en distintos países, pues el caso que mencionaba Luz María de México, el caso que mencioné yo de Perú, pues han funcionado. Y la evidencia está en que se puede, digamos, vivir sin tasa de usura. Ahora bien, yo quiero también destacar un pedacito que nos corresponde a este lado del panel, y es que sin eliminación de la tasa de usura, sí efectivamente ha habido que los medios la llamaron una guerra de tasas, que no nos parece que esa sea la palabra, no es una guerra, es una competencia libre. Ustedes han visto que se bajaron los precios o las tasas de interés, por ejemplo, en vivienda.
bastante, y empezaron, y salió una entidad y salió su presidente y dijo, no, yo la bajé a tanto, al día siguiente salió la otra, no, yo la bajé medio punto más, y lo mismo pasa por el lado del pasivo, es decir, lo mismo está sucediendo en las captaciones. También han visto bastante propaganda que estamos subiendo la tasa de interés de remuneración de las captaciones, entonces estamos viviendo sin la eliminación de la tasa de usura, pero estamos viviendo en escenarios de competencia bastante juiciosa, porque además eso es un reconocimiento también, particularmente a mi lado derecho, de una capacidad financiera. Cuando las entidades tienen capacidad de absorber el riesgo, tienen la posibilidad de otorgar una tasa más baja. Y aquí dejo el ejemplo a mi derecho. Gracias, Ida María. Bueno, Alejandro, a mí me gustaría, pasando a otro tema, que usted nos contara un poco cómo las autoridades de competencia han aproximado sus casos en el sector financiero, en el mundo y en Colombia. ¿Qué experiencias recientes vale la pena resaltar que sea importante o valga la pena discutir? Bien, gracias Felipe y gracias a todos mis copanelistas. Yo creo que voy a aproximarme a esto, obviamente, puramente desde la perspectiva del plano de las autoridades de competencia, y lo aclaro porque obviamente hay muchos ángulos que son de tipo legislativo, regulatorio, que no necesariamente son exclusivamente de carácter competencia. Entonces, me voy a tener un poco. Hay una primera observación que hago y es. Ustedes van a ver que hay muchos de los antecedentes o de las aproximaciones que han tomado las autoridades que se repiten a lo largo de varios países. Y en eso es bueno uno también reconocer que hay similitudes entre nuestro sistema financiero y otros, pero también diferencias, ¿sí? Nuestro sistema financiero es un sistema financiero donde, afortunadamente, creo yo, pues la fortaleza de la banca nacional y la, digamos, prudencia, perdón la redundancia, prudencia en la aplicación de la regulación prudencial, pues ha dado pie a que haya una banca local fuerte, con competencia extranjera muy relevante, pero ustedes ven que nuestros bancos locales son bien fuertes. Y eso es importante porque van a ver que hay algunos de los casos que se han repetido que en Colombia no han ocurrido igual. Pero sobre eso voy a dividir un poco la exposición en dos partes: lo que tiene que ver con el sistema financiero o los sistemas financieros tradicionales, y lo que tiene que ver con los sectores más nuevos, digamos, de fintech y medios de pago. En los sistemas, digamos, financieros tradicionales, banca y banca de inversión, lo que hemos visto en la última década o algo así es que ha habido un enfoque de las autoridades, particularmente de la Unión Europea y Estados Unidos, en unos sectores particulares. Y yo diría, el primero ha sido el sector de tasas de intereses, ¿sí? Ahí ustedes vieron que tuvimos casos bien grandes en Europa y en Estados Unidos, sobre todo por la tasa LIBOR. Sí. Fueron casos grandísimos, con multas bien grandes, que entre otras, además, también estuvieron atados a temas de delación y demás, en donde lo que se evidenció es que había coordinación entre algunos de los bancos activos en estas áreas en el proceso de fijación de las variables de la tasa LIBOR. LIBOR y Euribor, digamos, pero el mismo estándar, tanto en Estados Unidos como en Europa. Respecto de eso, también ha habido casos muy similares en su alcance y en el modus operandi, que tienen que ver con la fijación de las tasas de cambio de varias monedas, tanto en Europa como en Estados Unidos. Hubo investigaciones y sanciones en relación con coordinaciones e intercambio de información en relación con tasas de cambio. Y en relación con eso también ha habido, pues, digamos, en Europa, temas de los famosos credit default swaps, en donde hubo también coordinaciones entre los bancos. Y una última área de similitud, que es un poco distinta, aquí estamos hablando de tasas de interés y relación de intercambio entre monedas, es en la emisión de bonos gubernamentales, tanto en Europa como en Estados Unidos. En Estados Unidos se trata de bonos municipales, en Europa bonos de los países de la eurozona. Hubo casos importantes por la coordinación entre, digamos, las bancas de inversión que estaban participando en los procesos de underwriting de esos bonos. Entonces, eso es bien importante, porque ustedes ven ahí, hay un área de concentración de las autoridades de competencia más relevantes que tiene que ver con el intercambio de información entre algunos de los bancos activos en esto.
curiosamente, cuando uno mira los actores en estos casos, muchos repitieron en todos los casos, ¿sí? Entonces es importante tener eso en cuenta porque repitieron en casos de tasas de intereses, en casos de tasas de cambio y en casos de digamos, de bonos. ¿Eso por qué? Porque, digamos, ahí pareciera ser que hay una realidad y ha generado un área de interés de las autoridades en materia de estar atentos a eso. La semana pasada, la Comisión Europea le practicó visitas de inspección o down rates, como se dice, a varios bancos en por lo menos 2 mercados de los países de la Unión Europea. La información todavía es una etapa muy temprana, pero eso quiere decir que la Comisión sigue muy interesada en esos temas, ¿sí? Entonces, si ustedes miran en esos mercados tradicionales, hay áreas en las que las autoridades se han enfocado, que eran las que yo les mencionaba. Aquí, insisto, creo que no hay unos paralelos necesariamente directos, aunque pues obviamente no es de descartar que en la medida en que estos casos sigan ocurriendo y en la medida sobre todo en la que haya, digamos, utilización de los programas de delación, ¿sí? Es muy posible que haya reverberaciones de algún nivel en Colombia en el sentido que por lo menos se presenten solicitudes en Colombia. Eso en cuanto a en la banca tradicional. Ahora, en lo que tiene que ver con sistemas de pago y fintech, y lo estoy mezclando, no es lo mismo, pero lo estoy mezclando, ya van a ver por qué. Pues aquí tenemos un set de prioridades un poco distintas, pero también áreas de atención importante de las autoridades. Y yo les diría que, curiosamente, si en el área tradicional, mucha de la actividad es actividad de, digamos, sancionar carteles, en el área de fintech y todo eso, pareciera ser que hay un foco más importante en el control de las concentraciones empresariales, ¿sí? ¿Y por qué un foco más importante en el control, con una excepción que ahorita les menciono, un foco más importante en el control de las concentraciones? Porque una preocupación importante de las autoridades es, como en el caso de otros casos de nuevas tecnologías, que los incumbentes, o es el objetivo de política que han manifestado, que los incumbentes cierren la entrada del mercado mediante la adquisición de nuevos jugadores, ¿sí? Y entonces, en eso hubo, por ejemplo, el intento de adquisición de la FinTech por parte de Visa. Tanto la Comisión Europea como el Departamento de Justicia objetaron la transacción, digamos, presentaron reservas de tal magnitud que Visa abandonó la transacción. En el caso de la adquisición de Nets por parte de Mastercard en el 2020, pues hubo obligaciones de salir de algunos activos y sobre todo de licenciarle la tecnología que se estaba adquiriendo a terceros, ¿sí? Hay en este momento, entonces fíjense que hay una preocupación importante de que en el mercado de fintech, que es, digamos, una esperanza de apertura de los mercados financieros, se ve afectado por las adquisiciones de los incumbentes. Fíjense además también que esta preocupación no es exclusiva de los mercados financieros. Si ustedes ven el foco de las autoridades de competencia en este momento, está muy centrado en los temas de tecnología, porque hay la preocupación de que no solo en los mercados financieros haya una tentación de adquirir nuevos entrantes que puedan plantear competencia. Ha habido también, digamos, casos de enforcement tradicional. Digamos, en este momento hay una investigación abierta, digamos, por temas de Apple Pay, con la teoría de que, digamos, la teoría que se ha formulado en ese caso, en Europa es fundamental una teoría según la cual la restricción del uso de comunicaciones cercanas, NFC, en algunos de los dispositivos de Apple, pues puede ser una restricción al uso o al acceso a los medios de pago a través de celulares, ¿sí? En el caso de Visa y Mastercard, pues la Unión Europea tiene un acuerdo para limitar, poner topes a las tasas, las tarifas de uso de las tarjetas en el 2 y el 3% que está vigente hasta el 2029. ¿Sí? Y en eso vale la pena decir que eso es Europa. En Estados Unidos también ha habido investigaciones a Visa y a Mastercard por la, digamos, lo que denominan las prácticas de tokenización, que es, digamos, los mecanismos de seguridad para las transacciones. Y esa investigación sí siguió como resultado de la fallida integración completa. En Latinoamérica, para acercarnos un poquito más, pues tenemos más actividad en esto que en la banca tradicional. Curiosamente, hay un antecedente muy novedoso que viene de Brasil, que es en el 2020, Facebook
y Facebook WhatsApp intentó realizar un acuerdo con una fintech nueva que se llamaba Cielo para promover el uso de WhatsApp como medio de pago. ¿Sí? Lo novedoso fue que el CADE decidió bloquear preventivamente esa asociación. ¿Sí? Expidió una orden, una medida cautelar en la que se bloqueaba la asociación porque había preocupaciones de que eso fuera a generar un efecto de cierre del mercado. Las partes lograron levantar esa medida cautelar demostrándole al CADE que ni Cielo iba a tener una relación de exclusividad a favor de Facebook, WhatsApp, ni WhatsApp, Facebook iban a tener una exclusividad. Digamos, la solución fue decir, señores CADE, fíjense que no se va a cerrar el mercado, las dos partes van a seguir libres de actuar con terceros. Y también vale la pena tener en cuenta que este año, muy recientemente, el CADE publicó su nueva guía de integraciones no horizontales, en donde incluyó una serie de nuevas teorías del daño que son importantes para este sector. Que, por ejemplo, habla de teorías del daño consistentes en la reducción de incentivos para la innovación, eliminación de competencia dinámica o potencial, o incentivos aumentados para cerrar los ecosistemas digitales. ¿Sí? Y también en el capítulo de conglomerados habla particularmente de la reducción sustancial de la competencia a través de la reducción de incentivos para la innovación de los competidores. Entonces, si ustedes se fijan, ahí estamos viendo cuáles son, cómo las autoridades de competencia están empezando a utilizar las herramientas, digamos, de control ex ante, ¿sí? Para promover la competencia en estos sectores. En Colombia, pues, tenemos, digamos, un antecedente cercano y ustedes han visto que hemos visto casos de Visa y Mastercard en la Unión Europea, en Estados Unidos. En Colombia también hay un caso abierto en este momento en Visa y Mastercard. Entonces, obviamente sin pronunciarme sobre los méritos de ninguno de los casos, lo cierto es que pues ese mercado, el mercado de tarjetas de crédito o digamos, sobre todo de las franquicias de Visa y Mastercard, es un mercado que obviamente pues tiene dos jugadores principales y que ha sido foco de atención de las autoridades. Entonces, si uno quisiera cerrar un poco la idea, yo lo que les diría es, en el mundo ha habido una atención importante a los, digamos, de control ex post, que tiene que ver con tasas de intereses, ¿sí? Que tiene que ver con tasas de cambio y que tiene que ver también con el uso de herramientas financieras como credit default swaps. Y el otro más importante, la emisión de bonos. Sobre eso no hemos tenido muchas repercusiones acá. En los casos de control de integraciones, bueno, y los casos también de Visa y Mastercard. Y en los casos de control de integraciones, pues sí estamos viendo un foco renovado en asegurar que los incumbentes no puedan cerrar la puerta de entrada a jugadores nuevos de fintech y con eso asegurar supuestamente es el objetivo de política, una competencia más activa en los mercados financieros. Creo que eso resume un poco lo que son las tendencias en el mundo y creo que seguramente veremos a la SIC también mirando estos temas con más atención. Bueno, Alejandro, en estos minutos que nos quedan, a mí me gustaría hacer zoom en algo que usted mencionó y es, bueno, las fintechs son una alternativa, digamos, para incrementar la competencia en estos mercados y ahí va a jugar un papel fundamental los datos abiertos. El Open Data. A mí me gustaría, quizá Carlos, que nos hablara sobre cómo están viendo ustedes este fenómeno del Open Data, qué beneficios trae, por supuesto, a la competencia, qué riesgos han visto, qué preguntas existen todavía y cómo podrían las distintas autoridades interactuar para que esto sea un gana-gana para los consumidores, para la economía y, por supuesto, para las entidades. Gracias, Felipe. Y es un tema bien relevante. Entonces, estamos a puertas de tener en Colombia las finanzas abiertas. Saben ustedes, esto es una tendencia global. Hay distintos modelos, unos modelos obligatorios, unos modelos voluntarios, otros plenamente de mercado, pero en el caso local viene con fuerza. Regulatoriamente ya, digamos, estamos a puertas de tenerlo. Y no se limita únicamente a finanzas abiertas, sino a datos abiertos, Open Data. De hecho, está en el Plan Nacional de Desarrollo, de poder tener acceso no solo a la información que reposa en el sector financiero, sino en otras industrias. Y realmente, Felipe, la visión que tenemos es con muy buenos ojos, volviendo a los postulados que deben
encuadrar la labor de un regulador financiero, uno de los objetivos, lo mencionaba, es la inclusión, llegar a más gente, a más colombianos, y efectivamente, en la medida en que yo pueda tener más información, con seguridad voy a poder hacer mejor scoring de crédito, conocer mejor a mi cliente y ofrecerle mejores servicios personalizados. Entonces, realmente es un tema que se ve con muy buenos ojos, promueve no solo la inclusión, sino innovación, mejores servicios, más productos, más competencia. Entonces, positivo si se quiere, y adviertes tú en la pregunta que puede tener unos retos, sin duda. Por supuesto, el reto de la seguridad de la información, porque como entidades financieras, otra vez, depositarias de las confianzas de mi cliente, no solo tengo un deber frente a él respecto de la administración o el cuidado de sus recursos, sino también de la privacidad de su información. Entonces, ya sea en calidad de receptor o entregando yo datos que tengo bajo mi custodia, creo que los protocolos asociados a la seguridad de la información tienen que ser los más altos. Y en la medida en que eso esté asegurado, creo que va a ser algo muy positivo para el sector financiero y para los colombianos. Gracias, Carlos. Y a María, creo que quieres. Sí, gracias. Efectivamente, como dice Carlos, tenemos distintos estados. En este momento estamos en una lógica de Open Finance, digamos, voluntaria. Este es el statu quo hoy, y tenemos una norma del Plan Nacional de Desarrollo que hace referencia al Open Data, digamos, con propósitos de inclusión financiera. Ese asterisco me parece súper importante porque es con ese propósito. No es Open Data para todo lo que uno le provoque en la vida, no, ese es el propósito. La semana pasada estábamos en el Congreso de Derecho Financiero que organiza Sobancaria, y la URF nos manifestó que por el momento, sin perjuicio de que tiene, digamos, el deber de reglamentar esta figura del Open Data, lo que tiene previsto por ahora es avanzar hacia un estadio obligatorio, digamos, del Open Finance, bajo la lógica de que, digamos, sean los competidores que tienen ese propósito por ahora los que estén obligados a compartir información. Esto tiene digamos, un manejo de uno de los riesgos que estaba mencionando Carlos sobre seguridad de la información, porque cuando involucramos a otras personas que eventualmente no son vigiladas, no tienen los mismos estándares de seguridad, riesgo operativo, ciberseguridad, etcétera, pues eventualmente lo que está sucediendo es que se hace un traslado, si se quiere, de la responsabilidad en la entidad vigilada. Es decir, otra persona eventualmente tiene acceso a la información, pero el responsable es el banco. Eso, digamos, por supuesto, entenderán que para nosotros no tiene ningún sentido ni ninguna lógica, y además de ese reto, digamos, para destacar, Carlos, el tema de protección de datos personales, que sin lugar a dudas es uno de los conflictos, creo, más grandes que tiene la implementación del Open Data, porque justamente tenemos distintos estadios, distintas personas, distintas autoridades, etcétera. Entonces, súper importante, por supuesto, estamos súper en pro de la implementación del Open Finance, inclusive del obligatorio y del Open Data, pero teniendo claro la necesidad y la importancia de tener una reglamentación adecuada en materia de seguridad, en materia de manejo de datos personales y una gobernanza adecuada que nos garantice a todos los participantes, digamos, una igualdad de condiciones. Pues María, para terminar, ¿cuál es su opinión sobre esta regulación en materia de datos abiertos, de Open Finance? ¿Qué oportunidades ven? ¿Qué riesgos ven? En fin. Bueno, lo primero es que, como mencionaba hace un momento, para nosotros es más importante Open Data que Open Finance solamente. En este momento, a un cliente típico nuestro me interesa mucho saber que tiene una cuenta en Nequi, pero a mí también me interesa saber, para poder profundizar en los productos de crédito que ofrecemos, cómo funciona la vida de nuestros clientes. Y nosotros siempre, al referirnos a cuál es un típico cliente de Story, es una persona que de pronto por el día trabaja en un taller, por la noche estudia y el fin de semana es profesor de tenis. A mí que tenga la cuenta de Nequi me sirve un montón, pero seguramente no va a tener ningún otro producto financiero. Entonces, por eso me sirve mucho saber dónde tiene, por ejemplo, un celular prepago, qué otros recursos recibe. Cuando uno ve, por ejemplo, algo que uno hace en crédito también es ir a ver cuáles son los aportes de seguridad social.
nuestro cliente no necesariamente yo voy a ver reflejada ahí información que sea lo suficientemente nutrida como para poder profundizar y segmentar bien ese cliente. Entonces, para nosotros los datos abiertos son relevantes en la medida en que el conocimiento del cliente permite conocerlo y en esa medida ofrecer productos a la medida de los clientes colombianos, que es fundamental y que creo es algo que nos interesa a todos. Pues muchísimas gracias a todos. La verdad es que pasamos por distintos temas. Creo que es una conversación que debe seguir. Creo que es importante que la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia profundice sobre el derecho de la competencia y su aplicación en el sector financiero. Así que les agradezco muchísimo. Muchas gracias.